Bienvenidos nuevamente a este espacio de reflexión que tenemos los días martes en el canal de YouTube de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan. Les habla el pastor Hugo Ramini, su servidor, y en esta oportunidad el título de la reflexión es el siguiente: Creyentes de verdad. Y la lectura bíblica en esta ocasión nos lleva al segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 8 al 36. Vamos a leer algunos versículos de ese relato que dice: Eliseo y la mujer de Sunem. Cierto día Eliseo fue a la ciudad de Sunem, y una mujer rica que vivía allí le insistió que fuera a comer a su casa. Después, cada vez que él pasaba por allí, se detenía en esa casa para comer algo. Entonces la mujer le dijo a su esposo: «Estoy segura de que este hombre que pasa por aquí de vez en cuando es un santo hombre de Dios. Construyamos un pequeño cuarto en el techo para él y pongámosle una cama, una mesa, una silla y una lámpara. Así tendrá un lugar donde quedarse cada vez que pase por aquí». Cierto día Eliseo regresó a Sunem y subió a ese cuarto para descansar. Entonces le dijo a su sirviente Giezi: «Dile a la mujer sunamita que quiero hablar con ella». Cuando ella llegó, Eliseo le dijo a Giezi: «Dile, agradecemos tu amable interés por nosotros. ¿Qué podemos hacer por ti? ¿Quieres que te recomendemos con el rey o con el comandante del ejército?» «No», contestó ella, «mi familia me cuida bien». Más tarde Eliseo le preguntó a Giezi: «¿Qué podemos hacer por ella?» «Ella no tiene hijos», contestó Giezi, «y su esposo ya es anciano». «Llámala de nuevo», le dijo Eliseo. La mujer regresó y se quedó de pie en la puerta mientras Eliseo le dijo: «El año que viene, por esta fecha, tendrás un hijo en tus brazos». «No, señor mío», exclamó ella, «hombre de Dios, no me engañes así ni me des falsas esperanzas». Efectivamente, la mujer pronto quedó embarazada y al año siguiente, por esa fecha, tuvo un hijo, tal como Eliseo le había dicho. Cierto día, el niño, ya más grande, salió a ayudar a su padre en el trabajo con los cosechadores, y de repente gritó: «Me duele la cabeza, me duele la cabeza». «Oh padre», le dijo a uno de sus sirvientes, «llévalo a casa junto a su madre». Entonces el sirviente lo llevó a su casa y la madre lo sostuvo en su regazo. Pero cerca del mediodía el niño murió. Ella lo subió y lo recostó sobre la cama del hombre de Dios. Luego cerró la puerta y lo dejó allí. Después le envió un mensaje a su esposo: «Mándame a uno de los sirvientes y un burro para que pueda ir rápido a ver al hombre de Dios y luego volver enseguida». Sin embargo, cuando ella se encontró con el hombre de Dios en la montaña, se postró en el suelo delante de él y se agarró de sus pies. Giezi comenzó a apartarla, pero el hombre de Dios dijo: «Déjala, está muy angustiada, pero el Señor no me ha dicho qué le pasa». Entonces ella dijo: «¿Acaso yo te pedí un hijo, Señor mío? ¿Acaso no te dije, no me engañes ni me des falsas esperanzas?» Enseguida Eliseo le dijo a Giezi: «Prepárate para salir de viaje, toma mi vara y vete. No hables con nadie en el camino. Ve rápido y pon la vara sobre el rostro del niño». Pero la madre del niño dijo: «Tan cierto como que el Señor vive y que usted vive, yo no regresaré a mi casa a menos que usted venga conmigo». Así que Eliseo volvió con ella. Y Giezi se adelantó apresuradamente y puso la vara sobre el rostro del niño, pero no pasó nada. No daba señales de vida.
Entonces regresó a encontrarse con Eliseo y le dijo: «El niño sigue muerto». En efecto, cuando Eliseo llegó, el niño estaba muerto, acostado en la cama del profeta. Eliseo entró solo, cerró la puerta tras sí y oró al Señor. Después se tendió sobre el cuerpo del niño, puso su boca sobre la boca del niño, sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre sus manos, mientras se tendía sobre él. El cuerpo del niño comenzó a entrar en calor. Entonces Eliseo se levantó, caminó de un lado a otro en la habitación y se tendió nuevamente sobre el niño. Esta vez el niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. Entonces Eliseo llamó a Giezi y le dijo: «Llama a la madre del niño». Cuando ella entró, Eliseo le dijo: «Aquí tienes, toma a tu hijo». Este es el relato, la historia entre Eliseo y la mujer sunamita. Como vemos en el pasaje, esta mujer era una mujer muy importante, rica, adinerada, la cual siempre estaba allí esperando que Eliseo pasara por el lugar donde ella vivía, por Sunem. Sunem viene de una palabra hebrea, Sunem, y significa 2 lugares de reposo o paraderos. Sunem podemos decir que era el paradero de Eliseo. Y Eliseo allí, cuando pasaba, era invitado por esta mujer para comer. Pero después de que la mujer pudo comer reiteradas veces con Eliseo, junto con su familia también, ella decidió realizar un aposento en su casa, poner todos los muebles, todo lo necesario para amueblar ese aposento, ese lugar de descanso, de reposo, para que cuando Eliseo pasara por aquel lugar pudiese descansar allí. Esto era lo que hizo la mujer. Y se sucedieron muchas cosas que nos van a describir 4 características fundamentales que un verdadero creyente, que un creyente de verdad vive, experimenta, debe tener en la vida cristiana. Y cuando hablamos de estas características, tenemos que hablar que la mujer era una verdadera creyente y que Eliseo en este caso es figura de Cristo Jesús. En primer lugar, la primera característica que podemos ver es la comunión. Y si leemos el versículo 10 y 11 del relato, dice: «Construyamos un pequeño cuarto en el techo para él, y pongámosle una cama, una mesa, una silla y una lámpara. Así tendrá un lugar donde quedarse cada vez que pase por aquí». Cierto día Eliseo regresó a Sunem y subió a ese cuarto para descansar. Qué importante era lo que estaba sucediendo aquí, ya que la mujer no solamente quería comer con Eliseo, sino quería que Eliseo también tuviese en su hogar un lugar de reposo, un lugar donde descansar cuando Eliseo pasara por Sunem. La mujer creció en la comunión, creció en su relación con Eliseo. La relación bondadosa que quería brindar esa hospitalidad a este siervo de Dios. Esta mujer consultó a su marido estuvo de acuerdo con esto y Eliseo tenía un lugar donde reposar allí. Había una comunión entre la mujer y Eliseo.
la comunión que debe haber entre un creyente y Cristo, ya que hemos sido llamados a eso. Primera de Corintios 1:9 dice en la versión Reina Valera 1960, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Esta mujer sintió de parte de Dios el llamado a tener comunión con este profeta de Dios, con Eliseo, a tener comunión con él, a brindarle hospitalidad a él. Y esto fue lo que sucedió. Sin lugar a dudas, la mujer no solamente tenía comunión con Eliseo, sino que la mujer tenía una comunión con Dios muy profunda. Ella estaba unida al Señor, como cada creyente debe estar unido a Cristo. Primera de Juan 1:7 en la versión Reina Valera 1960 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Era tan profunda la comunión que tenía esta mujer sunamita con Eliseo, que no tuvo problemas en que Eliseo pasara más tiempo aún en su casa, que la casa de la sunamita fuese también la casa de Eliseo. Y esta comunión se daba porque la mujer andaba en la luz. La mujer no tenía nada que ocultarle a Eliseo. Sabemos que los profetas eran enviados por Dios para traer el mensaje del Señor. Y en este caso, como vemos en la palabra de Dios claramente, Eliseo venía a la mujer. Pero Eliseo no tenía nada de qué acusar a la mujer o qué confrontar allí, qué pecado confrontar, ya que la mujer era una mujer totalmente transparente en su vida. Le permitía a Eliseo compartir no solamente tiempo con esta mujer, sino tiempo con toda la familia de esta mujer, tiempo con su esposo también. Era importantísimo esto que estaban experimentando ambos. Y es lo que debe experimentar el creyente en su comunión con Cristo. El creyente que verdaderamente anda en la luz, tiene comunión con Cristo y tiene comunión con la iglesia de Jesucristo, con los demás creyentes. De hecho, la comunión con Cristo, ya tener una comunión profunda con Cristo, nos lleva a tener comunión con la iglesia del Señor y también a ser hospitalarios los unos con los otros, como los primeros creyentes, que dice la palabra de Dios que tenían todas las cosas en común y eran de un alma y de un corazón. Esta mujer tenía en común con Eliseo su comunión, su devoción a Dios. Tenía en común con Eliseo su propia vida, no ocultaba nada. Tenía en comunión con Eliseo su propia familia. ¿Por qué? Porque esta mujer era una verdadera creyente que gozaba de una comunión plena con Dios y con los demás creyentes, en este caso con el profeta de Dios. La segunda característica que podemos ver y que observamos en un verdadero creyente son las señales o milagros. Dice el versículo 15, 16 y 17 del relato: «Llámala de nuevo», le dijo Eliseo. La mujer regresó y se quedó de pie en la puerta mientras Eliseo le dijo: «El año que viene, por esta fecha, tendrás un hijo en tus brazos». «No, Señor mío», exclamó ella, «hombre de Dios,
No me engañes así, ni me des falsas esperanzas. Efectivamente, la mujer pronto quedó embarazada, y al año siguiente, por esa fecha, tuvo un hijo, tal como Eliseo le había dicho. Claramente en la palabra de Dios vemos las señales, los milagros que siguieron a esta mujer a partir de la comunión que esta mujer tenía con Dios, tenía con el profeta. Marcos 16, 17 al 18 dice en la versión Reina Valera 1960: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Fue una promesa de Jesús a los que creyeran en Él, que en su nombre echaría fuera demonios, hablarían nuevas lenguas, dice. Se producirían señales que seguirían a los que creen en el Señor. ¿Cómo fue la señal que siguió esta mujer? Esta mujer recibió un milagro de parte de Dios. Esta mujer no podía tener hijos. Su esposo era un hombre ya mayor, anciano, y ocurrió este milagro. Este milagro fue una señal que alcanzó a la mujer y que daba testimonio de la comunión que tenía esta mujer con el Señor. Como las señales que nos siguen a los que creemos en el Señor Jesucristo, y cómo los demonios pueden ser echados fuera, cómo puede haber bautismo en el Espíritu Santo, cómo podemos sobrevivir a peligros que pueden llevarnos a la muerte, cómo podemos ser de bendición orando por los enfermos y para que los enfermos sean sanados. Lucas capítulo 5, versículo 24 al 25, en la Nueva Traducción Viviente, dice: así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo: ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante, delante de todos, el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y se fue a su casa alabando a Dios. El Señor perdonó los pecados de este paralítico y demostró que habían señales, milagros que iban a alcanzar a este paralítico. Y el milagro que lo iba a alcanzar era la sanidad en su vida. Iba a recibir el milagro de poder caminar nuevamente. Y él pudo tomar su lecho, su camilla, irse a su casa alabando a Dios. Porque los milagros, las señales nos siguen cuando tenemos comunión con el Señor, cuando creemos. Y también esto es testimonio de que somos creyentes de verdad, verdaderos hijos de Dios. En tercer lugar, otra característica de un verdadero creyente es la muerte. Y vemos en el versículo 17 al 20 del relato que hemos leído: efectivamente la mujer pronto quedó embarazada, y al año siguiente por esa fecha tuvo un hijo, tal como Eliseo le había dicho. Cierto día el niño, ya más grande, salió a ayudar a su padre en el trabajo con los cosechadores. Y de repente gritó: me duele la cabeza, me duele la cabeza. Su padre le dijo a uno de sus sirvientes: llévalo a casa junto a su madre. Entonces el sirviente lo llevó a su casa y la madre lo sostuvo en su regazo. Pero cerca del mediodía el niño murió. Este niño, que había sido una bendición para esa familia, un milagro de Dios, sufrió una enfermedad que afectó su cabeza
y murió. Lo que ellos habían recibido de Dios, lo perdieron. Murió esa bendición. Y la vida de un verdadero creyente está marcada por la muerte. Y en primer lugar, un verdadero creyente debe morir al pecado. Romanos 6, versículo 1 y 2 y el versículo 11 dice en la Nueva Versión Internacional: ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? De la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Un creyente debe estar muerto al pecado. Debe estar muerto a lo que antes lo esclavizaba. No debemos ni siquiera reaccionar al pecado. Pueden venir tentaciones, ser inducidos a pecar, pero nosotros debemos directamente estar muertos al pecado como verdaderos creyentes. Y Colosenses capítulo 3, versículo 3 al 5 en la Nueva Versión Internacional nos dice: pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Debemos vivir una muerte constante a las pasiones que un día nos gobernaron. Debemos morir constantemente a la inmoralidad sexual, a la impureza, bajas pasiones, malos deseos. Morir constantemente a la idolatría. Constantemente o de tanto en tanto somos tentados a destronar al Señor de nuestro corazón, a dejar a Dios en un segundo o tercer lugar por cosas a las cuales nos vemos inducidos a adorar o a poner en primer lugar, y que dejan al Señor totalmente de lado. En este caso puede ser el amor al dinero, la avaricia, el deseo de adquirir más y más, que se transforma en un Dios, en un ídolo, y deja al Señor en un segundo lugar. O diferentes pecados, pero constantemente debemos hacer morir lo terrenal en nuestras vidas, porque somos ciudadanos del cielo, somos peregrinos en esta vida, y debemos y estamos esperando el regreso del Señor y que el Señor nos arrebate y nos lleve al cielo. Y en cuarto lugar, una cuarta característica que existe y que experimenta un creyente de verdad es la resurrección. El versículo 35 y 36 del relato que hemos leído dice: entonces Eliseo se levantó, caminó de un lado a otro en la habitación y se tendió nuevamente sobre el niño. Esta vez el niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. Entonces Eliseo llamó a Giezi y le dijo: llama a la madre del niño. Cuando ella entró, Eliseo le dijo: aquí tienes, toma a tu hijo. Esta mujer vio morir a su hijo, pero también experimentó la resurrección del mismo. El profeta Eliseo, este hombre de Dios, oró a Dios y este niño resucitó. El poder de la resurrección se manifestó. Como vuelvo a repetir, Eliseo, figura de Cristo, de aquel que dijo: yo soy la resurrección y la vida.
el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Filipenses capítulo 3, versículos 10 al 11 dice en la Nueva Versión Internacional: lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejantes a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Pablo anhelaba experimentar la resurrección de entre los muertos y anhelaba experimentar día a día el poder de la resurrección, el poder que levantó a Cristo de los muertos. Jesucristo fue crucificado por nuestros pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Jesucristo fue llevado a una tumba, donde allí permaneció, y al tercer día Él resucitó. Muchas veces en nuestra vida suceden cosas como las que sucedieron en la vida de José. José recibió una visión de parte de Dios. Él iba a ser un gobernador, alguien que iba a gobernar sobre su propio pueblo, que iba a ser un instrumento de bendición para salvar a su familia, para salvar a su padre, a sus hermanos. Pero hasta que esto se produjo, José tuvo que morir en primer lugar a su familia, a los suyos. Sus hermanos de sangre lo despreciaron. Sus hermanos de sangre simularon una muerte. Lo echaron en una cisterna, en un pozo. Lo vendieron a unos mercaderes. Fue llevado a Egipto. José murió. A su padre murió, a sus hermanos. Fue llevado lejos de su familia. Parecía realmente imposible que el sueño se concretara, que esa visión de Dios se diera. Cuando él estaba un poco mejorando su situación, trabajando en la casa de Potifar, allí la mujer de Potifar indujo a José a pecar. José desistió de pecar y José fue llevado a la cárcel, ya que la mujer mintió, ya que la mujer habló mal de José, dijo que él había querido abusar de ella. Fue llevado a la cárcel, ayudó a 2 presos que estaban allí, salieron en libertad, les pidió que por favor se acordaran. Finalmente, ellos se olvidaron de José. Era como si José otra vez hubiese muerto. Pero llegó un momento que uno de ellos se acordó. José fue sacado de la cárcel. José dio la interpretación correcta a un sueño de Faraón y José fue el segundo de Faraón, el que tuvo que morir a su familia, tuvo que morir después a su trabajo, el trabajo que tenía en la casa de Potifar, que tuvo que morir a una vida social, ya que estaba en una cárcel, y fueron sacados 2 de los presos que compartían la celda con él, y él quedó solo. Pero él experimentó el verdadero poder de la resurrección. Incluso su relación con sus hermanos y su padre resucitó. Sus hermanos aparecieron para pedir ayuda y él los ayudó allí. Él les brindó el confort y pudo satisfacer sus necesidades. Lo hizo de esa manera José. Resucitó su relación, ya que sus hermanos
Mostraron estar arrepentidos de lo que habían hecho años atrás. José los perdonó. José les brindó lugar en Egipto. Todo resucitó. El sueño de Dios, la visión de Dios, que para José había muerto, resucitó. Dios quiere que el poder de la resurrección, de aquello que es voluntad de Dios para nuestra vida, pero que por una u otra circunstancia que sucedieron en el andar de nuestra vida, perdimos las esperanzas. Puede haber sido una enfermedad, puede haber sido que caímos en pecado, pueden haber sido diferentes cosas que han sucedido en nuestra vida y que aparentemente los planes de Dios para con nosotros se vieron truncados. Pero el poder de las resurrecciones existe y ese poder viene de Dios, es el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede resucitar los sueños de Dios para nuestra vida, la visión de Dios para nuestra vida, no nuestro sueño, no nuestra visión, no nuestra voluntad, sino el plan de Dios en nuestra vida, que a nuestros ojos, por las circunstancias que hemos vivido, han muerto. Pero hoy Dios quiere resucitarlos. Como dice también Filipenses, el que comenzó la buena obra en vosotros, no se detendrá hasta perfeccionarla. Romanos 8:11 dice en la Nueva Traducción Viviente, el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el Espíritu, quien vive en ustedes. El Espíritu Santo es el poder de la resurrección. Y ese poder levantó a Cristo Jesús de los muertos. Y Él puede darnos vida. Él puede dar vida a nuestros cuerpos mortales. Aquel cuerpo que se ha visto desgastado por causa del pecado. Aquel cuerpo que se ve desgastado por el flagelo de las drogas, por el flagelo del alcohol, tal vez por el flagelo de la prostitución, de que vendiste tu cuerpo también por dinero. Ese cuerpo que está moralmente sobre todas las cosas desgastado, que eres esclavo del pecado. Si hoy te arrepientes de tus pecados y crees en Jesucristo, crees en aquel que dijo, yo soy la resurrección y la vida, Él hoy te va a hacer experimentar el poder de la resurrección. E igualmente, como te decía anteriormente, a ti que eres creyente, pero que te alejaste de Él, que dejaste a Dios de lado y que la voluntad de Dios para con tu vida se vio de alguna manera truncada por tus pecados, se vio truncada porque bajaste los brazos. Hoy puedes resucitar, porque Jesucristo es la resurrección y la vida, y Él lo hace a través del Espíritu Santo de Dios. Así que te invito en esta hora a que puedas orar conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, te doy gracias porque me encuentro ante el espejo de tu palabra hoy. Y puedo conocer, Señor amado, que hay un poder que existe, que es el poder de la resurrección. Que tú tienes ese poder porque tú, Señor Jesucristo, eres la resurrección y la vida. Y el que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá.
Por eso quiero experimentar la vida de Cristo en esta hora. Por eso me arrepiento de todos mis pecados, Señor. Te pido perdón de todo mi corazón. Me reconcilio contigo, Señor. Desde ahora en más, pongo toda mi fe en ti. Creo en ti. Quiero agradarte, Señor. Y quiero seguir experimentando el poder de la resurrección en mi vida. Gracias te doy, Señor, porque hoy nuevamente regreso a la comunión contigo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. 4 cosas o características que un verdadero creyente debe tener. Comunión, señales o milagros que lo siguen, una muerte constante al pecado, a las pasiones, y experimentar el poder de la resurrección, vivir el poder de la resurrección. Esta mujer sunamita era una verdadera creyente y Eliseo era un verdadero siervo de Dios. Y como te expresaba al comienzo de esta reflexión, Eliseo es figura de Jesucristo. Por eso que Jesucristo pueda habitar en tu hogar, como Eliseo posó en la casa de esta mujer. Así que, si tú has orado conmigo, puedes hacer clic en el botón de WhatsApp de la página de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan, página de Facebook, dejarnos tus datos y a la brevedad tomaremos contacto contigo. Esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de edificación para todos ustedes que nos observan, que nos escuchan, y nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad. Te habló el pastor Hugo Ramini, tu servidor. Que Dios los bendiga a todos y hasta la próxima.